Buenas noches, doctor. El día de hoy se va a presentar el grupo número 10 con el tema funciones de las hormonas ováricas y los integrantes de este grupo somos Gabriela Ramírez Cárdenas, Anabel Ramírez Apolo, Scarlett Miranda Muñoz y Olga Loor Zambrano. Ya. Hablando de las funciones de las hormonas ováricas. Como bien sabemos, existen dos tipos de hormonas sexuales, las cuales son los estrógenos y los gestágenos. La más importante o el estrógeno más importante va a ser el estradiol, el cual se va a encargar principalmente del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y el otro tipo de hormonas sexuales van a ser los gestágenos, de los cuales la más importante va a ser la progesterona, y este pues va a tener su función principal en preparar el útero para la gestación y en preparar a las mamas para la lactancia. Siguiente. Ya, hablando de las químicas de las hormonas femeninas. Tenemos que los estrógenos, en el caso de una mujer no gestante, van a ser secretados por los ovarios, pero en mayor cantidad. Pero estos también pueden ser secretados por la corteza suprarrenal y en el caso de la mujer embarazada, va a ser secretado también por la placenta. Tenemos que los estrógenos se van a encontrar en el plasma en grandes cantidades, pero simplemente se van a encontrar tres, que van a ser el beta-estradiol, la estrona y el estriol, del cual el beta-estradiol va a ser el secretado en mayor cantidad por los ovarios, aunque también puede la estrona ser secretada por los ovarios, pero esta principalmente va a formarse en los tejidos periféricos a partir de andrógenos secretados por las cortezas suprarrenales y por células de la teca ovárica. El estriol, en cambio, es un estrógeno débil, el cual va a ser un producto oxidativo derivado del estriol y de la estrona. Y este pues va a tener su conversión principalmente en el hígado. Tenemos que la potencia estrogénica del estradiol va a ser 12 veces más que la estrona y el estriol. Y esto pues va a jugar un papel importante porque esto va a permitir que el beta-estradiol sea considerado como un estrógeno principal debido a su potencia estrogénica. Luego tenemos a los gestágenos, del cual el más principal va a ser la progesterona, pero junto a este también se encuentra el 17-alfa hidroxiprogesterona, que juntos pues van a tener efectos similares. Ya, en el caso de la mujer no embarazada, la progesterona pues va a ser secretada en grandes cantidades en cada ciclo ovárico. Y durante la gestación, pues esto va a ser secretada por la placenta, al igual que los estrógenos. Pero en este caso, la progesterona va a ser secretada en la mujer embarazada a partir del cuarto mes de embarazo. Siguiente, por favor. Hablando ya de la síntesis de estrógeno y progesterona. Como podemos ver en la imagen, tenemos a la estrona, el beta-estradiol y al estriol, de los cuales podemos observar que estos son esteroides. Estos se sintetizan en los ovarios a partir del colesterol. Y también se puede sintetizar de la acetilcoenzima A. En el caso de la síntesis, pues primero se va a producir progesterona y andrógenos. Luego, cuando la mujer se encuentra en la fase folicular de su ciclo ovárico y antes de que estas dos hormonas abandonen los ovarios, pues la acción de la enzima aromatasa va a tener una gran importancia, ya que esta se va a encontrar en las células de la granulosa y va a convertir a los estrógenos en
va a convertir a los andrógenos en estrógenos. Y también va a convertir a la progesterona. Entonces, como podemos ver en la imagen, va a tener importancia también aquí el AMP. Entonces, el colesterol va a producir principalmente progesterona y andrógenos, de los cuales los andrógenos, gracias a la enzima aromatasa, va a transformarse en estrógenos. Luego, cabe bien mencionar que las células de la teca carecen de aromatasa, por lo cual estas no van a poder convertir los andrógenos en estrógenos. Pero los andrógenos van a difundirse fuera de estas y van a dirigirse hacia las células adyacentes, que van a ser las células de la granulosa, y en este caso pues van a ser convertidos en estrógenos por la aromatasa, como ya se mencionó anteriormente, y esta acción va a ser estimulada por la hormona folículo estimulante. Durante la fase luteínica del ciclo se va a formar una gran cantidad de progesterona, y esto pues va a reflejar la gran secreción de progesterona hacia la sangre. Siguiente, por favor. Hablando ya del transporte de estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona van a ser transportados o van a viajar en la sangre junto a la albúmina o junto a globulinas que van a ser específicas para estas hormonas. En cambio, y la unión de estas hormonas con esas proteínas plasmáticas, pues no va a ser tan fuerte, debido a que estas tienen que liberarse después de un periodo de tiempo de 30 minutos en los tejidos. Luego, hablando del destino de la progesterona, tenemos que poco después de que ésta sea secretada, casi toda la progesterona va a degradarse a otros esteroides que carecen en un efecto gestágeno. Pero principalmente el producto que se va a dar después de que esta progesterona sea degradada va a ser el pregnanolol. Siguiente, por favor. Hablando de las funciones de los estrógenos. Como podemos observar en la imagen, el estrógeno va a contar de múltiples funciones, como va a ser en la mantención de la temperatura del cuerpo, prevenir la pérdida de memoria, ayuda al desarrollo de los pechos y a que estos produzcan leche, entre otras, de las cuales se va a ir hablando poco a poco. Siguiente, por favor. Ya, tenemos que una de las funciones de los estrógenos van a ser que el efecto de los estrógenos va a tener un efecto sobre el útero y sobre los órganos sexuales externos femeninos. Como bien sabemos, durante la niñez solamente se van a secretar mínimas cantidades de estrógenos, pero va a ser en la pubertad en donde estos estrógenos van a aumentar su secreción hasta 20 veces más. Y esto pues va a causar que exista un aumento del tamaño tanto de los ovarios como de las trompas de falopio, el útero y la vagina. Asimismo, van a crecer sus genitales externos con depósito de grasa en el monte de Venus y los labios mayores, aumentando de esta forma el tamaño de los labios menores. Además, los estrógenos van a tener una función que va a ser el de transformar el epitelio el epitelio vaginal, que en un principio es cúbico, y pues los estrógenos van a transformar a este epitelio vaginal en un epitelio estratificado. Y este epitelio estratificado, pues generalmente se lo considera como uno de los más resistentes a presentar, en el caso de que se presenten traumatismos o infecciones en este epitelio. Entonces, es por esto que los estrógenos van a ser de gran importancia en la pubertad. Cabe mencionar que generalmente el tamaño del útero no es tan importante, por así decirlo, ya que la importancia es los cambios que se van a producir en el útero, ya que, como bien sabemos, los estrógenos van a producir una proliferación del estroma endometrial y por ende va a causar también un gran desarrollo de las células glándulas endometriales.
los cuales pues va a permitir que esto se utilice para la nutrición del óvulo cuando éste ya sea implantado. Luego tenemos el efecto de los estrógenos sobre las trompas de falopio. Los efectos de los estrógenos va a ser en el revestimiento mucoso de las trompas de falopio. Y esto pues va a ser similar al revestimiento del útero, perdón. En donde aquí también se va a inducir a una proliferación de los tejidos glandulares. Y también lo que va a ser importante aquí va a ser el aumento de las células epiteliales ciliadas, las cuales van a revestir a este conducto. Asimismo, estos estrógenos van a facilitar la actividad de los cilios, ya que estos van a permitir que el óvulo que se encuentra fecundado sea propulsado hacia el útero. Siguiente, por favor. Luego tenemos el efecto de los estrógenos sobre las mamas. El efecto que va a tener los estrógenos sobre las mamas va a ser más significativo en las mujeres, ya que, como bien sabemos, pues tanto varones como mujeres van a tener mamas y generalmente son iguales, pero como bien sabemos, el grado de crecimiento de las mamas en la mujer va a ser un poco más pronunciada. Entonces, debido a la influencia de estas hormonas, es que durante los primeros 10 años de vida, es que la mama femenina va a desarrollar más, y los estrógenos pues va a tener cierta actividad sobre estas, que van a ser principalmente el desarrollo del tejido de los tejidos del estroma mamario, el crecimiento de un extenso sistema de conductos y el depósito de grasa en las mamas. La influencia de estos estrógenos en el desarrollo de los lobulillos y de los alvéolos mamarios va a ser escasa, y es la progesterona junto con la prolactina las que se van a encargar de estimular el crecimiento y el funcionamiento de esta glándula mamaria, o de estos lobulillos y de los alvéolos mamarios. Entonces podemos concluir que los estrógenos van a iniciar el crecimiento de las mamas y del aparato productor de leche. Asimismo, estos estrógenos van a ser responsables del crecimiento y del aspecto externo que va a tener la mama femenina adulta, de una persona adulta. Luego tenemos también el efecto de los estrógenos sobre el esqueleto. Uno de los efectos o una de las funciones de los estrógenos va a conllevar con el crecimiento de los huesos, ya que estos van a inhibir la actividad osteoclástica de los huesos y por ende pues va a estimular el crecimiento óseo. Y esto pues se debe principalmente a la estimulación de la osteoprogesterina, que esta también se la puede denominar como factor inhibidor de la osteoclastogenia, que es una citocina que se encarga de inhibir la resorción ósea. Entonces, como bien sabemos, en la pubertad podemos ver que el desarrollo del crecimiento de la mujer en comparación con el hombre va a ser un poco más incrementada, y es debido a que cuando la mujer entra en sus años fértiles, su crecimiento va a ser acelerado. Pero los estrógenos es que van a ejercer un efecto que va a hacer fundamentalmente en que estos van a fomentar la fusión temprana de las epífisis con las diáfisis en los huesos largos. Y esto pues es lo que le brinda esa función de que la mujer crezca generalmente más rápido que los varones. Y en el momento de que la mujer carece de los estrógenos, suele crecer varios centímetros más que la mujer madura normal, debido a la falta de esta fusión de las epífisis en el momento adecuado. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la osteoporosis de los huesos, que es causada por el déficit de los estrógenos a edades avanzadas. Tras la menopausia, la secreción ovárica de estrógenos, aquí cesa por completo.
Y ahora esta falta de estrógenos trae consigo un aumento de la actividad osteoclástica de los huesos, una pérdida de la matriz ósea y un descenso del depósito de calcio y de fosfato. En algunas mujeres este efecto es muy pronunciado y el trastorno resultante va a ser la osteoporosis. Dado que esta situación debilita mucho los huesos y ocasiona fracturas óseas, sobre todo en las vértebras. Muchas mujeres posmenopáusicas deben recibir un tratamiento profiláctico de sustitución con estrógenos para tratar de prevenir la osteoporosis. Siguiente, por favor. Ya, los estrógenos aumentan ligeramente el depósito de las proteínas. Los estrógenos producen un ligero aumento de las proteínas totales del organismo. Entonces, esto va a manifestarse por un balance nitrogenado ligeramente positivo cuando se administran los estrógenos. Este efecto se debe sobre todo al efecto promotor del crecimiento que ejerce sobre los órganos sexuales, también los huesos y algunos otros tejidos del cuerpo. En cuanto a la facilitación del depósito de las proteínas propias de la testosterona, en mucho más generalizada y varias veces más potente asociada a los estrógenos. Siguiente, ahí déjalo. Los estrógenos también aumentan el metabolismo corporal y el depósito de grasa. Los estrógenos producen un ligero incremento del índice del metabolismo corporal, pero solo un tercio de lo que hace la testosterona, o sea, la hormona sexual masculina. También estimulan el aumento del depósito de grasa en los tejidos subcutáneos. Como consecuencia, el porcentaje del tejido adiposo va a ser más abundante en el cuerpo femenino que en el masculino. Y en el contenido proteico también es mucho mayor. Además del depósito de grasa en las mamas y en los tejidos subcutáneos, los estrógenos inducen depósitos adicionales en lo que son las nalgas y en los muslos, que son muy característicos de la figura femenina. Siguiente, por favor. Ya, los estrógenos tienen un efecto escaso sobre la distribución del pelo. Los estrógenos no afectan mucho la distribución del pelo. Sin embargo, tras la pubertad, sí que se desarrolla vello en lo que es la región del pubis y también en las axilas. Los principales responsables del pelo son los andrógenos. Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona y la androsterona. Bueno, esto de aquí se forman en cantidades mayores en las glándulas suprarrenales de las mujeres. Esto aquí ocurre tras la pubertad. En cuanto al efecto de los estrógenos sobre la piel, los estrógenos dan a la piel una textura blanda y en general algo tersa, aunque la piel de la mujer adulta es más gruesa que la de las niñas o quizás de ya las mujeres pues castradas, ¿no? Además, los estrógenos aumentan la vasculatura de la piel, lo que con frecuencia se asocia a un aumento de la temperatura cutánea y favorece una hemorragia más intensa tras cortes. Esto aquí es en comparación con el varón. Siguiente, por favor. El efecto de los estrógenos sobre el equilibrio electrolítico. Se ha señalado la similitud química entre las hormonas estrogénicas y las hormonas córtico-suprarrenales. Los estrógenos, como la aldosterona y otras hormonas de la corteza suprarrenal, provocan retención de sodio y de agua por los túbulos renales. Este efecto de los estrógenos suele ser leve y rara vez tiene importancia, excepto en la gestación, en la que la enorme cantidad de los estrógenos sintetizada por la placenta provoca a menudo una importante retención de líquidos. En cuanto a las funciones de la progesterona promueve cambios secretores en el útero. Una función muy importante de la progesterona es la promoción de la capacidad secretora del endometrio uterino durante la segunda mitad del ciclo sexual femenino. Esto aquí preparando así el útero para la implantación del óvulo, de este óvulo que ya está fecundado. Esta función se explicará más adelante en relación con el ciclo endometrial uterino.
Además de este efecto sobre el endometrio, la progesterona reduce también la frecuencia e intensidad de las concentraciones uterinas, ayudando así a evitar la expulsión del óvulo implantado. Siguiente, por favor. Ahora, el efecto de la progesterona sobre las trompas de falopio. Esta progesterona también promueve la secreción en el revestimiento mucoso de las trompas de falopio. Estas secreciones son necesarias para la nutrición del óvulo fecundado, que se divide a medida que recorre la trompa de falopio antes de que se dé la implantación. La progesterona favorece el desarrollo de las mamas. La progesterona estimula asimismo el desarrollo de los lobulillos y de los alvéolos mamarios, haciendo que las células alveolares proliferen, aumenten de tamaño y también van a adquirir un carácter secretor. O sea, sin embargo, la progesterona no hace que los alvéolos secreten realmente la leche. Esta secreción solo ocurre cuando la mama preparada recibe una estimulación adicional por la prolactina adenohipoficiaria. La progesterona contribuye a incrementar el tamaño de las mamas. Parte de ello se debe al desarrollo secretor de los lóbulos y los alvéolos, pero parte es también el resultado de un aumento del líquido que está presente en el tejido. Siguiente, por favor. Ya tenemos el ciclo endometrial mensual y menstruación. Esto de aquí es asociado con la producción mensual cíclica de estrógenos y progesterona por los ovarios. Se desarrolla un ciclo endometrial en el revestimiento uterino que consta de estas fases siguientes: en la proliferación del endometrio uterino, en el desarrollo de los cambios secretores en el endometrio y en la desencamación del endometrio, que se conoce normalmente con el nombre de menstruación, cuando se descama este endometrio. Siguiente. Tenemos la fase proliferativa, también conocida como fase estrogénica del ciclo endometrial, que ocurre antes de la ovulación. Al comienzo de cada ciclo mensual, la mayor parte del endometrio se descama con la menstruación. Luego de este de aquí, solo persiste una fina capa de estroma endometrial y las únicas células epiteliales representadas son las localizadas en las porciones profundas de las glándulas y las criptas de este endometrio. Bajo la influencia de los estrógenos secretados en cantidades crecientes por el ovario durante la primera fase del ciclo mensual ovárico, estas células del estroma y las células epiteliales van a proliferar con rapidez. La superficie endometrial se revitaliza entre unas 4 a 7 veces tras el comienzo de la menstruación. Después, durante la semana y media siguiente, es decir, antes de que se produzca la ovulación, el endometrio aumenta mucho de espesor. Esto aquí es debido al creciente número de las células del estroma y al crecimiento progresivo de las glándulas endometriales, y también de nuevos vasos sanguíneos en el interior del endometrio. En el momento de la ovulación, el endometrio tiene más o menos unos 3 a 5 milímetros de grosor. Las glándulas endometriales, sobre todo en la región cervical, secretan un moco poco denso y filante. Los filamentos de moco se alinean de hecho a lo largo de este endocervix, formando así canales que ayudan a guiar a los espermatozoides en dirección adecuada desde la vagina hacia el interior del útero. Siguiente, por favor. Durante la mayor parte de la última mitad del ciclo mensual, después de la producida la ovulación del cuerpo lúteo, secreta grandes cantidades de progesterona y también de estrógenos. Los estrógenos producen una ligera proliferación adicional del endometrio en esta fase del ciclo, mientras que la progesterona provoca una notable tumefacción y el desarrollo secretor del endometrio. Las glándulas se vuelven más tortuosas en las células del epitelio glandular y estas de aquí pues se acumulan. Un exceso de sustancias secretoras también aumenta el citoplasma de las células del estroma y los depósitos de los lípidos y glucógeno de las células del estroma, mientras que este aporte sanguíneo al endometrio sigue incrementándose de forma proporcional al desarrollo de la actividad secretora. A medida que los vasos sanguíneos se van, pues obviamente, haciendo más tortuosos.
Ahora, en el momento culminante de esta fase secretora, alrededor de una semana, pues después de esta ovulación, el endometrio va a tener un espesor de 5 a 6 milímetros. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al objetivo general de todas estas modificaciones endometriales es producir un endometrio muy secretor que contenga pues grandes cantidades de nutrientes almacenados, que sea capaz de ofrecer unas condiciones adecuadas para la implantación del óvulo fecundado durante la última fase de este ciclo mensual. Desde el momento en el que el óvulo fecundado penetra la cavidad uterina por la trompa de falopio. Esto aquí ocurre de 3 a 4 días después de la ovulación, hasta el momento de su implantación, que es de 7 a 9 días después de esta ovulación. Entonces, las secreciones uterinas, denominadas leche uterina, van a nutrir al cigoto inicial en la división. Después de una vez que el óvulo se implanta en el endometrio, las células trofoblásticas situadas en la superficie de este óvulo implantado, en estado pues, de blastocito, obviamente, comienzan a digerir el endometrio y a absorber las sustancias endometriales almacenadas, con lo que se consigue que el embrión precoz dispone de una mayor cantidad de nutrientes. Muchas gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre la menstruación. En ausencia de la fecundación, unos 2 días antes de que termine el ciclo mensual, el cuerpo lúteo ovárico va a involucionar de una forma brusca y se va a producir una secreción disminuida de las hormonas ováricas, tanto de los estrógenos como de la progesterona, a unos valores bastante bajos, como podemos ver en la figura que tenemos a la izquierda. Después se va a producir la menstruación y esta menstruación se va a deber a la caída brusca de los estrógenos, pero principalmente de la progesterona al final del ciclo ovárico mensual. El primer efecto que se va a producir es la disminución de la estimulación de las células endometriales por estas dos hormonas y luego va a haber una rápida involución del endometrio a un espesor aproximado del 65% de lo que era inicialmente. Después, en las 24 horas que van a preceder al comienzo de la menstruación, los vasos sanguíneos tortuosos que riegan las capas mucosas del endometrio van a sufrir un vasoespasmo y esta puede ser la causa de algún efecto de la involución, tanto como de la liberación de sustancia vasoconstrictora, que puede ser una de las prostaglandinas de tipo vasoconstrictor que, como ya dije, abundan en este momento. Luego, el vasoespasmo, la disminución de nutrientes del endometrio y también la pérdida de la estimulación hormonal van a provocar una necrosis incipiente del endometrio, sobre todo de los vasos sanguíneos. Entonces, como consecuencia, vamos a tener que primero va a producirse un escape de sangre al estrato vascular del endometrio y las áreas hemorrágicas se van a extender con rapidez a lo largo de un periodo de 24 a 36 horas. Y de manera gradual, las capas externas necróticas del endometrio se van a separar del útero en las zonas que existe hemorragia, hasta que unas 48 horas después del comienzo de la menstruación, las capas superficiales del endometrio ya se han descamado por completo. Luego, la masa del tejido descamado y de sangre en la cavidad uterina, sumado a los efectos contráctiles de las prostaglandinas y otras sustancias del endometrio en degeneración, van a iniciar las contracciones uterinas que van a permitir expulsar el contenido uterino. Siguiente, por favor. Ahora, durante la menstruación, normalmente se van a perder aproximadamente 40 mililitros de sangre, sumado a unos 35 mililitros de líquido seroso. El líquido menstrual tiene como característica que generalmente es incoagulable, ya que junto con el material necrótico endometrial se va a liberar una sustancia especial, que es la fibrinolicina. Sin embargo, si el sangrado que procede de la superficie uterina es excesiva, la cantidad de fibrolicina puede ser insuficiente para evitar la coagulación. Y la presencia de coágulos durante la menstruación suele ser relacionada o vista como un signo de enfermedad uterina. En el plazo de 4 a 7 días después del comienzo de la menstruación, la pérdida de sangre va a cesar, ya que para ese momento el endometrio ya se está revitalizando. Por otro lado, tenemos también a la leucorrea durante la menstruación, ya que durante la menstruación se van a liberar grandes cantidades de leucocitos, a la vez que también se libera material necrótico y la sangre. Es probable que alguna sustancia liberada por la necrosis endometrial provoque esta salida de leucocitos y como resultado se va a dar la presencia de leucocitos y posiblemente otros factores. Y también
el útero es muy resistente a la infección durante la menstruación. Esto es debido al gran valor protector que tiene estas sustancias. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la regulación del ritmo mensual femenino y la interrelación que existe entre las hormonas ováricas e hipotalámico-hipofisiarias. Siguiente. Tenemos que el hipotálamo va a secretar a la hormona estimulante de gonadotropina, la cual va a estimular la secreción de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante, en la adenohipófisis. La secreción de la mayoría de las hormonas adenohipofisiarias va a estar controlada por hormonas liberadoras que se forman en el hipotálamo y luego van a ser transportadas hacia la adenohipófisis por el sistema portal hipotálamo hipofisiario, como podemos ver en la imagen de la izquierda. En el caso de las gonadotropinas, la hormona que se libera, y es importante, es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona se ha purificado y se ha demostrado que es un decapéptido con la fórmula que podemos observar debajo de la imagen a la parte izquierda. Ahora, tenemos también la secreción intermitente y pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo, la cual va a estimular la liberación pulsátil de hormona luteinizante por la adenohipófisis. El hipotálamo no secreta la GnRH de forma continua, sino que lo hace de forma pulsátil en periodos de 5 a 25 minutos cada 1 a 2 horas. En el gráfico de la derecha podemos observar que en la curva inferior se muestran los impulsos eléctricos del hipotálamo que inducen la secreción pulsátil hipotalámica de hormona liberadora de gonadotropina. En sí, resulta curioso el hecho de que cuando se perfunde esta GnRH de forma continua para que esté disponible a sí mismo de forma continua en vez de intermitente, se pierden los efectos sobre la liberación de la LH y la FSH por la adenohipófisis. Entonces, por razones desconocidas, la naturaleza pulsátil de esta liberación de GnRH es esencial para que pueda cumplir su función. La liberación pulsátil de GnRH también va a producir una liberación intermitente de hormona luteinizante aproximadamente cada 90 minutos, que ese es el efecto que podemos observar en la curva superior del mismo gráfico, es decir, la curva de color rojo. También, por otro lado, tenemos a los centros hipotalámicos de liberación de hormona liberadora de gonadotropina. La actividad neuronal que va a ocasionar la liberación pulsátil de GnRH se va a producir principalmente en la región mediobasal del hipotálamo, especialmente en el núcleo infundibular. Por tanto, se cree que estos núcleos infundibulares van a controlar la mayor parte de la actividad sexual femenina, aunque también existen otras neuronas situadas en el área preóptica del hipotálamo anterior que van a secretar cantidades moderadas de esta hormona. También tenemos múltiples centros neuronales del sistema límbico encefálico que van a transmitir señales hacia los núcleos infundibulares para modificar la intensidad de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina, como la frecuencia de los pulsos. De esta manera ofrece una posible explicación del por qué los factores psicológicos con frecuencia van a modificar la función sexual femenina. Siguiente, por favor. Y por último les voy a hablar sobre los efectos de retroalimentación, tanto positiva como negativa, empezando por la retroalimentación negativa de los estrógenos y la progesterona para disminuir la secreción de hormona luteinizante y la folículo estimulante. Los estrógenos en cantidades pequeñas van a ejercer un poderoso efecto inhibidor de la producción de LH y FSH. Además, cuando existe progesterona, el efecto inhibidor de los estrógenos se va a intensificar, a pesar de que la progesterona por sí sola tiene poco efecto. Estos efectos de retroalimentación, al parecer, operan sobre todo de forma directa sobre la adenohipófisis y lo hacen en menor medida sobre el hipotálamo para así disminuir la secreción de hormona liberadora de gonadotropina, alterando en especial la frecuencia de los pulsos de la misma hormona. Ahora tenemos la inhibina del cuerpo lúteo, que tiene como función inhibir asimismo la secreción de FSH y LH. Además, los efectos de retroalimentación de los estrógenos y la progesterona parecen intervenir con otras hormonas, sobre todo la ya nombrada, la inhibina, que secretada junto con las hormonas esteroides sexuales por las células de la glándula del cuerpo lúteo ovárico, van a actuar de la misma forma que las células de Sertoli que
que secretan los testículos del varón. Esta hormona va a tener el mismo efecto en la mujer que en el hombre, es decir, que va a inhibir la secreción de FSH por la adenohipófisis y en menor medida también lo va a hacer sobre la LH. Entonces se cree que la inhibina tiene una importancia especial en la relación con la disminución de la secreción de FSH y LH al final del ciclo mensual sexual femenino. Y ahora, hablando sobre la retroalimentación positiva de los estrógenos antes de la ovulación, también tenemos el pico preovulatorio de la hormona luteinizante. Esta parte no se conoce completamente, pero la adenohipófisis secreta cantidades mucho mayores de hormona luteinizante durante 1 o 2 días a partir de las 24 a 48 horas previas a la ovulación. Este efecto lo podemos ver en el gráfico que tenemos a la derecha, en el cual se muestra el pico preovulatorio de FSH, que es menor que el de LH. Se ha demostrado experimentalmente que la infusión de estrógenos en una mujer por encima de un valor crítico durante 2 a 3 días en la última parte de la primera mitad del ciclo ovárico va a provocar un crecimiento acelerado de los folículos, así como un rápido aumento de la secreción de estrógenos ováricos. Durante este periodo, la secreción de hormona luteinizante y FSH por la adenohipófisis va a sufrir al principio una disminución. Después, la secreción de hormona luteinizante va a aumentar de forma brusca entre 6 a 8 veces, mientras que la secreción de la hormona folículo estimulante va a aumentar solo hasta 2 veces. Este rápido incremento de la secreción de la hormona luteinizante es la que al parecer produce la ovulación. Se desconoce la causa de este pico de secreción de LH, aunque se han propuesto algunas explicaciones. La primera es que se ha defendido que en este momento del ciclo los estrógenos van a ejercer un efecto de retroalimentación positiva peculiar que estimula la secreción hipoficiaria de la hormona luteinizante y en menor medida de la hormona folículo estimulante, lo cual contrasta con el efecto de retroalimentación negativa que ocurre durante el resto del ciclo mensual. Y la segunda explicación que nos ofrecen es que las células de la granulosa de los folículos van a comenzar a secretar cantidades pequeñas pero crecientes de progesterona alrededor de un día antes del pico preovulatorio de la hormona luteinizante, y también se ha sugerido que este podría ser el factor que estimula el exceso de secreción de LH. Algo importante a recalcar es que sin la existencia de este pico preovulatorio normal de hormona luteinizante, la ovulación no podría tener lugar y no se llevaría a cabo en sí. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la oscilación por retroalimentación del sistema hipotalámico hipoficiario ovárico. Siguiente diapositiva, por favor. La oscilación de retroalimentación controla el ritmo del ciclo sexual femenino y actúa en secuencia de 3 acontecimientos que son los siguientes. El primero es la secreción posovulatoria de hormonas ováricas y de represión de las gonadotropinas hipoficiarias. Esta quiere decir que entre la ovulación y el comienzo de la menstruación, el cuerpo lúteo va a secretar grandes cantidades tanto de progesterona, estrógenos, además de la inhibina. Estas se van a combinar y van a ejercer una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo. Van a inhibir la producción de FSH y LH, haciendo que se alcancen sus concentraciones más bajas unos 3 a 4 días antes del comienzo de la menstruación. El segundo acontecimiento es la fase del crecimiento folicular. En los 2 o 3 días anteriores a la menstruación, en donde la secreción por el cuerpo lúteo de estrógeno, progesterona e inhibina cae a valores mínimos. Se libera por el hipotálamo el efecto de retroalimentación de estas hormonas. Un día después, la secreción hipoficiaria de FSH va a comenzar a crecer de nuevo, elevándose hasta 2 veces más. Luego, varios días después del comienzo de la menstruación, también se va a incrementar algo de la secreción de la LH. El tercer acontecimiento que sucede es que el pico preovulatorio de la LH y la FSH va a provocar la ovulación. Transcurrido 11 días y medio a 12 días desde el comienzo de la menstruación, el descenso progresivo de la secreción de FSH y de LH va a cesar de manera brusca. Entonces, aquí se va a producir un efecto estimulador por retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis, lo que va a provocar un gran pico de secreción de LH y en menor medida de FSH. El marcado exceso de LH va a inducir a la ovulación
el posterior desarrollo del cuerpo lúteo y su secreción. Así va a comenzar un nuevo ciclo hormonal hasta la siguiente ovulación. Siguiente diapositiva, por favor. Los ciclos anovulatorios, los ciclos sexuales en la pubertad. Si el pico preovulatorio de la LH no va a alcanzar la magnitud suficiente, no va a haber la ovulación. Entonces se dice que el ciclo es anovulatorio. Aquí van a persistir variaciones cíclicas del ciclo sexual, pero con las siguientes modificaciones. Primero, la falta de ovulación hace que no se desarrolle el cuerpo lúteo. Luego, el ciclo se acorta varios días, pero el ritmo va a continuar. Por tanto, es probable que la progesterona no sea necesaria para mantener el ciclo, aunque pueda modificar su ritmo. Los ciclos anovulatorios son habituales durante unos ciclos al inicio de la pubertad, así como unos meses o unos años después, antes de la menopausia. Siguiente diapositiva. La pubertad y la menarquía. La pubertad significa el comienzo de la vida sexual adulta y menarquía. Y el inicio, Pubertad y menarquía. Pubertad significa el comienzo de la vida sexual adulta y menarquía significa el inicio de la menstruación. El periodo de la pubertad se produce por un aumento gradual de la secreción de hormonas gonadotropas por la hipófisis, que esto va a comenzar alrededor del 8º año de vida y suele culminar con el inicio de la menstruación entre los 11 y 16 años. La hipófisis y los ovarios son capaces de un funcionamiento pleno bajo los efectos de esta estimulación adecuada. Siguiente. Bueno, la menopausia. En el periodo entre los 45 y 60 años, durante el cual los ciclos menstruales van a cesar y las hormonas sexuales disminuyen casi hasta cero, se denomina menopausia. La causa de la menopausia es el agotamiento de los ovarios. En total, unos 400 folículos primordiales van a crecer para formar folículos vesiculares y ovulares, mientras que cientos de miles de ovocitos se van a degenerar. Hacia los 45 años de edad aproximadamente, solo quedan unos pocos folículos primordiales capaces de responder a la estimulación de la FSH y la LH, y la producción de estrógenos por el ovario decrece a medida que el número de los folículos primordiales se aproxima a cero. Cuando la producción de estrógenos desciende por debajo de un valor crítico, los estrógenos ya no van a poder inhibir la producción de las gonadotropinas FSH y LH. Por el contrario, la FSH y la LH, pero principalmente la FSH, se producen tras la menopausia en grandes cantidades y de forma continua, pero a medida que se atraviesan los folículos primordiales aún existentes, la producción ovárica de estrógenos cae casi a cero. En el momento de la menopausia, la mujer debe reajustar su vida, pasando de una situación en la que ha estado sometida a una estimulación fisiológica por la producción de estrógenos y progesterona a otra desprovista de estas hormonas. Es frecuente que la pérdida de los estrógenos provoque notables alteraciones fisiológicas en el funcionamiento del organismo de la mujer, como los sofocos, que son caracterizados por una rubefacción extrema de la piel. También encontramos lo que son las sensaciones psicológicas de disnea, irritabilidad, fatiga, ansiedad, disminución de la resistencia y la calcificación de los huesos de todo el cuerpo. Esto se puede tratar con la administración diaria de un estrógeno en pequeñas cantidades, y este estrógeno va a hacer que cesen los síntomas y se va reduciendo gradualmente la dosis. Esto va a variar dependiendo del paciente y del estado de la salud. Gracias.